Sanabria caminaba por las estrechas calles empedradas de San Bartolo del Alba, con su mochila gastada colgando del hombro y la sensación constante de que alguien lo observaba. La ciudad parecía detenida en el tiempo. Las fachadas de las casas conservaban el polvo de décadas. Las ventanas reflejaban la luz amarilla de los faroles antiguos. Y el silencio reinaba, roto solo por el eco de sus pasos. Había llegado allí en busca de un trabajo temporal en la biblioteca municipal, atraído por la curiosidad y la promesa de encontrar historias que nadie más contaba. Desde el primer instante, Emilio sintió que San Bartolo del Alba guardaba secretos, y que esos secretos no pertenecían al pasado, sino al presente, latentes, esperando a alguien capaz de verlos. La bibliotecaria, doña Estela Villoria, lo recibió con una mirada firme, casi inquisitiva, entregándole un llavero antiguo y advirtiéndole: «Algunas puertas no deberían abrirse, joven, pero tú tendrás que decidir». Al recorrer los corredores de la biblioteca, Emilio descubrió un pasillo que parecía olvidado, polvo acumulado, libros amontonados y, al fondo, una puerta cerrada con candado. A través de la rendija, percibió un destello de luz y un olor a papel viejo. Esa puerta era diferente. No era solo un archivo, era un espacio que había sido guardado durante años, custodiando secretos que nadie más debía conocer. El corazón de Emilio comenzó a latir con fuerza. Una mezcla de miedo y fascinación lo invadía. Sabía, sin entender cómo, que detrás de esa puerta existía algo que cambiaría su percepción de la ciudad y de sí mismo para siempre. Cada paso hacia la puerta resonaba en su mente, la sensación de que aquel lugar lo estaba esperando, que alguien ya había dejado pistas, cartas y objetos que lo guiaban hacia un destino que él aún no comprendía completamente. En ese primer contacto con el misterio, la ciudad parecía observarlo en silencio. Las sombras de los edificios caían largas sobre las calles y las plazas, como si quisieran señalarle un camino invisible. Emilio no sabía aún que el desaparecido no era solo un hombre, sino un papel, un ciclo, un legado que él estaba destinado a desafiar. Siguiente, Emilio regresó a la biblioteca con una mezcla de nervios y determinación. Doña Estela lo observaba desde su escritorio con sus ojos penetrantes, como si quisiera leer cada pensamiento que cruzaba por su mente. Sin decir palabra, le indicó que comenzara a organizar una serie de cajas polvorientas apiladas en un rincón olvidado del archivo. Cada caja estaba marcada con fechas, nombres y símbolos que Emilio no reconocía al principio, pero pronto comprendió que eran registros de familias y ciudadanos de la ciudad, secretos que nadie debía conocer. Mientras revisaba los documentos, cartas cuidadosamente dobladas y fotografías amarillentas, Emilio descubrió confesiones de traiciones, negocios turbios, amores prohibidos y promesas incumplidas. Algunas personas mencionadas aún vivían en la ciudad, caminando por las mismas calles que él recorría, ignorando que cada acción pasada estaba cuidadosamente registrada. La sensación de estar entrando en un mundo oculto lo envolvía. Cada carta era una ventana al pasado, un espejo de la fragilidad humana. De repente, entre las hojas de un cuaderno con la portada desgastada, Emilio encontró algo que lo estremeció. Un mensaje dirigido a él, con palabras que nunca antes había oído en voz alta, como si alguien supiera que él leería esas líneas décadas después de haber sido escritas. Si estás leyendo esto, has sido elegido. El guardián te observa desde el pasado y te prepara para lo inevitable. Un escalofrío recorrió su espalda. La biblioteca, con sus altos estantes y techos abovedados, parecía estrecharse a su alrededor. Cada sombra, cada sonido apagado del viejo edificio adquiría un sentido amenazante. Emilio comprendió que no estaba solo,
Alguien o algo lo estaba guiando y al mismo tiempo vigilando. Mientras organizaba más cajas, encontró una fotografía de un hombre que desapareció hacía 30 años, con la mirada intensa y la postura firme. Emilio sintió una punzada de reconocimiento inexplicable. Algo en esa figura le resultaba familiar, aunque nunca la había visto antes. La intuición le susurraba que ese hombre era la clave de todo, que detrás de su desaparición se escondía un patrón que él estaba empezando a comprender. Al cerrar el cuaderno y mirar alrededor, Emilio percibió que la ciudad misma parecía observarlo. Ventanas cerradas, persianas temblorosas, el sonido distante de campanas que marcaban el mediodía. El misterio del desaparecido lo envolvía cada vez más, y con cada secreto descubierto, la sensación de que estaba siendo llamado a un destino que no podía evitar crecía en su interior. Siguientes, Emilio se sumergió por completo en la biblioteca. Cada mañana recorría los pasillos polvorientos con cuidado, como si temiera perturbar algo que había estado intacto durante décadas. Entre cajas, cuadernos y cartas, comenzó a notar un patrón. Varias misivas no estaban fechadas, no tenían remitente, pero parecían dirigidas a él, mencionando su nombre completo, describiendo sus pensamientos y prediciendo preguntas que aún no había formulado. Una tarde, mientras revisaba un conjunto de cartas atadas con cinta de cuero, encontró un mensaje particularmente inquietante. Emilio, no busques mi rostro. Lo que guardo no es solo mío, y lo que descubrirás cambiará lo que crees sobre ti mismo. Cada secreto que lees te acercará a tu propia sombra. La caligrafía era firme, elegante, como si quien escribiera supiera exactamente qué palabras usar para provocar temor y fascinación al mismo tiempo. A medida que leía, Emilio empezó a sentirse observado. Más allá de los muros de la biblioteca, las calles de San Bartolo del Alba, normalmente silenciosas, parecían susurrarle secretos con el viento. Cada campanada de la iglesia le recordaba el paso del tiempo, y cada sombra que se movía detrás de los cristales parecía contener ojos que lo seguían. Emilio no podía decidir si estaba paranoico o si realmente alguien lo estaba guiando hacia un destino inevitable. Entre las cartas, descubrió referencias crípticas al desaparecido, notas que hablaban del ciclo y de la necesidad de mantener el silencio para proteger a la ciudad. Algunos documentos insinuaban que aquel hombre había tomado decisiones difíciles para salvaguardar secretos que podían destruir familias enteras. Con cada carta que leía, Emilio sentía que su propia vida se entrelazaba con la de aquel guardián. Finalmente, encontró un cuaderno más grande, cubierto de polvo y con una llave colgando de la portada. Dentro, además de secretos antiguos, había anotaciones recientes, fechas, lugares y referencias a él mismo, como si el guardián supiera que algún día llegaría. La sensación de inevitabilidad se volvió insoportable. Comprendió que no estaba allí por coincidencia. El pasado lo había elegido, y el ciclo, aunque oculto, lo llamaba para asumir un papel que él aún no quería aceptar. Mientras el sol se escondía tras los tejados de la ciudad antigua, Emilio cerró el cuaderno con fuerza. Sabía que cada secreto que había descubierto lo acercaba a un destino que podría cambiar su vida para siempre. Y aunque sentía miedo, también despertaba en él una determinación silenciosa. Él no sería simplemente otro guardián que desaparece en la sombra. Él decidiría su propio camino, aunque eso tuviera un costo inimaginable. Días se volvieron semanas mientras Emilio profundizaba en los secretos de la fundación y de la ciudad. Cada carta, cada fotografía y cada cuaderno eran un recordatorio del poder que los secretos tenían. Podían destruir amistades, familias y reputaciones, pero también eran un reflejo de la fragilidad humana, de decisiones que dejaban cicatrices invisibles en quienes las tomaban. Emilio comenzó a notar cambios en su propia percepción. Las calles que antes le parecían familiares, ahora le resultaban extrañas. Cada rostro que cruzaba parecía cargar un secreto, y él podía adivinar la sombra de la verdad detrás de cada gesto. Las palabras de las cartas resonaban en su mente. Cada secreto que guardas,
cada mentira que mantienes te transforma, te acerca a Él. Una tarde, mientras revisaba un conjunto de documentos que hablaban del desaparecido, Emilio encontró un espejo antiguo, cubierto de polvo y parcialmente escondido detrás de estanterías. Al mirarse en él, sintió una sensación perturbadora. Había algo en su reflejo que no coincidía con la imagen de un joven común. Era como si el tiempo hubiera tejido su rostro con el del hombre que desapareció décadas atrás. Esa noche, Emilio soñó con el guardián. En el sueño, un hombre de mirada intensa lo observaba desde un corredor largo y oscuro. No dijo palabra alguna, solo le tendió un cuaderno cerrado. Cuando lo abrió, las páginas estaban llenas de anotaciones que describían su vida, sus miedos, sus dudas, incluso decisiones que aún no había tomado. Al despertar, un sudor frío recorría su espalda. Comprendió que aquel hombre desaparecido lo estaba esperando, o mejor dicho, lo había elegido para continuar un legado que él no había pedido. El peso del legado se volvió tangible. Cada secreto leído parecía dibujar una línea invisible entre él y la ciudad. Sabía que si aceptaba el papel de guardián, su vida jamás sería la misma. Desaparecería en el silencio de los archivos, dejando atrás todo lo que conocía y amaba. Pero si rechazaba ese destino, los secretos podrían liberarse, y con ellos, un caos que nadie podría controlar. Mientras caminaba por la plaza principal al amanecer, Emilio comprendió la magnitud de su dilema. La iglesia, los edificios antiguos y las calles empedradas no eran solo escenarios, eran testigos de decisiones tomadas hace décadas y de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Por primera vez, Emilio se dio cuenta de que el ciclo no estaba diseñado para ser roto y que desafiarlo tendría consecuencias imprevisibles. Noche, Emilio se internó nuevamente en la sala oculta con el corazón latiendo con fuerza. Frente a él, los documentos y cartas parecían cobrar vida propia, como si susurraran historias de traiciones, silencios y pactos que la ciudad había enterrado por décadas. Cada página que tocaba reforzaba la sensación de inevitabilidad. El desaparecido lo había preparado para esto desde mucho antes de que él naciera. Pero Emilio ya no podía aceptar ese destino. No quería desaparecer en el silencio ni convertirse en un guardián que, aunque poderoso, estaría condenado a la soledad eterna. Con manos temblorosas, comenzó a sacar cajas y abrir sobres, dejando que el aire se llevara el polvo y el miedo que contenían. Uno por uno, rompió los sellos, arrugó papeles, quemó cartas en la chimenea de la biblioteca olvidada. Cada acción era un acto de rebelión, un desafío directo a un ciclo que parecía más antiguo que la ciudad misma. Mientras lo hacía, un ruido se escuchó detrás de él. Doña Estela apareció en el umbral, con el rostro serio y los ojos cargados de una mezcla de decepción y temor. «No puedes destruir lo que mantiene la ciudad intacta», dijo con voz firme. Pero Emilio, sin mirar atrás, respondió: «Prefiero arriesgarme a la verdad que vivir en la sombra de otro. No seré el próximo guardián». El efecto de su decisión fue inmediato. Los secretos que hasta entonces habían estado cuidadosamente contenidos comenzaron a filtrarse, y con ellos rumores, revelaciones y antiguas traiciones emergieron en la ciudad. Ventanas cerradas se abrieron, puertas que nunca se habían cruzado se entreabrieron, y la gente empezó a hablar de hechos que jamás habían salido a la luz. La atmósfera, que antes era de silencio y control, se volvió caótica, vibrante y peligrosa. Emilio comprendió que su acto de rebeldía tenía un precio. Sabía que su vida ya no sería tranquila, que aquellos que habían dependido del silencio para protegerse ahora podrían buscarlo, juzgarlo o incluso hacerle daño. Sin embargo, por primera vez sintió
una libertad real. La ciudad ya no estaba bajo el control del guardián ausente, sino que ahora tendría que enfrentar la verdad que él había liberado. Mientras el amanecer teñía de naranja los tejados antiguos, Emilio salió de la biblioteca con pasos firmes, consciente de que había roto el ciclo y cambiado para siempre la historia de San Bartolo del Alba. Ya no era un simple joven curioso, había elegido la verdad, aunque fuera peligrosa y dolorosa, por encima de la seguridad de un destino impuesto. El guardián desaparecido, si alguna vez había existido, ya no tenía poder sobre él, y así, en medio del caos que él mismo había desatado, Emilio empezó su propia historia, marcada por la rebeldía, la responsabilidad y la libertad. Después de la noche en que Emilio rompió el ciclo, San Bartolo del Alba ya no era la misma ciudad silenciosa. Las calles que antes parecían inmóviles ahora estaban llenas de susurros, rumores y preguntas que nadie se atrevía a formular antes. Las familias influyentes enfrentaban los secretos que creían enterrados, y los ciudadanos comunes comenzaban a conocer la verdad sobre antiguos pactos y traiciones. Emilio caminaba por la plaza central con una mezcla de cansancio y determinación. La biblioteca, su refugio y escenario de su rebelión permanecía detrás de él, pero su propósito había cambiado. No era más un estudiante curioso ni un guardián elegido. Ahora era un actor que había alterado la historia de la ciudad. Cada paso suyo resonaba como una afirmación silenciosa de que había decidido su propio destino, aunque eso significara vivir con la incertidumbre de lo que vendría. Doña Estela lo observaba desde la distancia en la puerta de la biblioteca, con un gesto que combinaba respeto y tristeza. Sabía que Emilio había desafiado a algo más grande que él mismo, y que la ciudad tendría que enfrentar las consecuencias de la verdad liberada. Padre Aurelio, aunque silencioso, lo miraba con una mezcla de temor y admiración. El equilibrio que mantenía a San Bartolo del Alba había sido alterado, y nadie podía predecir cómo responderían sus habitantes. En lo profundo de su corazón, Emilio sentía la carga de su elección, pero también la fuerza de su libertad. Había rechazado la sombra del guardián, había desafiado un ciclo impuesto por décadas, y aunque sabía que el camino por delante sería incierto y peligroso, por primera vez experimentaba la vida sin la pesada responsabilidad de secretos ajenos. Y así, mientras el sol comenzaba a descender sobre los tejados antiguos, Emilio comprendió que la verdadera herencia no era la de guardar los secretos, sino la de enfrentar la verdad y sus consecuencias. La ciudad respiraba un aire distinto, lleno de incertidumbre, pero también de posibilidad. Y aunque el guardián desaparecido había intentado preparar a alguien para ocupar su lugar, Emilio había elegido un camino diferente, el del coraje, la rebeldía y la verdad. El eco de sus pasos se perdió entre las piedras de San Bartolo del Alba, dejando atrás un silencio distinto, uno que ya no pertenecía a secretos escondidos, sino a una ciudad que empezaba a vivir con ellos.